Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de electrónica analógica ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Julián Abella Pesca y comenzamos ya. Finalización de la electrónica analógica en cuanto a lo que consideramos para sus aplicaciones. El amplificador operacional, una configuración con diferentes elementos que me da unas aplicaciones muy prácticas y muy versátiles para todo en lo que refiere a la electrónica analógica. A continuación tenemos lo que viene siendo un amplificador operacional, donde yo aquí voy a tener, pues, para este caso dije que este era B2, que va a ser mi entrada inversora, y mi B1, que va a ser por positivo, va a ser mi entrada no inversora. Obviamente la energía no sale de ningún lado, tenemos que polarizarlo a más VCC y menos BE. ¿Cómo está compuesto un amplificador operacional? Pues va a tener, primero que todo, un amplificador diferencial, una serie de ganancias, y a la salida vamos a tener un amplificador clase B, para finalmente nosotros con respecto a eso tener un voltaje de salida, obviamente. Con el voltaje de salida para las distintas aplicaciones que nosotros tenemos. ¿Cuál es el símbolo del amplificador operacional? Es el que vemos aquí, donde vamos a tener una entrada inversora, una entrada no inversora, polarizado a un más VCC, a un menos BE, y vamos a obtener un voltaje de salida, donde cuál viene siendo nuestro modelo en una red de dos puertos para este. Con dos entradas de voltaje y una resistencia de entrada, vamos a tener una ganancia con respecto a un B1 menos B2, entrada no inversora menos la entrada inversora. Vamos a tener una pequeña resistencia de salida y finalmente un voltaje de salida que va a estar respecto a tierra. Aquí nosotros vamos a tener unas condiciones cuando analizamos el amplificador operacional, que de ahora en adelante lo vamos a llamar el AO. Amplificador operacional. Vamos a comparar, tenemos un amplificador operacional ideal versus un amplificador operacional real. Para un amplificador operacional, mi resistencia de entrada, esa que vemos allá como RIN, aquí la llamamos RN, vamos a dejarla igual para no tener confusiones. Rn va a ser igual a infinito. En un amplificador operacional real, nuestra resistencia va a ser entre los 3 y los 5 megaohmios. Nuestra resistencia de salida, o RO, que la llamamos aquí, si en esto viene de R output, va a ser igual a 0 para un amplificador operacional ideal. Para un amplificador operacional real va a ser aproximadamente un ohmio. Nuestra ganancia para un amplificador operacional ideal va a ser de infinito, para un amplificador operacional real va a ser de 10 a la 4 a 10 a la 8. El ancho de banda que nosotros tenemos para un amplificador operacional ideal pues va a ser para todas las frecuencias como tal. Un ancho de banda para un amplificador real pues vamos a tener hasta el orden de los megahertz. Cuando B1 es igual a B2, nuestro voltaje de salida va a ser 0 voltios en un ideal. Cuando B1 es igual a B2, nuestro voltaje de salida en un amplificador real va a ser aproximadamente 0, pero vamos a tener un pequeño voltaje, muy pequeño, realmente casi despreciable, pero existe un voltaje. Y nuestra corriente de entrada para un amplificador ideal es de 0 amperios, mientras que para un amplificador real va a ser de 10 nanoamperios.
A continuación, nosotros tenemos una serie de circuitos integrados que pueden ser los más utilizados para una carrera o para el aprendizaje en estudiantes. Nos sirven para aplicaciones muy prácticas a pequeña escala. En estos tenemos uno de los más versátiles, muy económico, que es el LM374. Quizás es el más utilizado porque, como podemos ver, nos permite utilizar 4 amplificadores operacionales. Recordemos que en todos estos tiene que estar polarizado, obviamente, porque la energía no es que no salga de ningún lado. Entonces está polarizado más y menos. Otro que tenemos es el LF353. Este me viene con 2 operacionales y este me funciona a frecuencias más altas, es decir, para el tema de señales, cuando trabajemos a señales a frecuencias altas, este va a ser el ideal para operar, puesto que no se me satura a bajas señales. Y finalmente uno que es únicamente un amplificador operacional, tenemos el LM741. Entonces básicamente con esto tenemos las condiciones con las que vamos a trabajar con los amplificadores operacionales, teniendo en cuenta cómo es que se construye, cómo es que tenemos que dibujarlo, cuál es su símbolo, cómo es el circuito y que nosotros analizamos en 2 puertos, teniendo estas consideraciones que por lo general vamos a trabajar con el amplificador ideal, que va a ser muy aproximado al real, y una serie de circuitos integrados que nos permitirán toda la teoría que veamos aquí aplicarlas en el montaje. A continuación vamos a analizar la configuración que se va a utilizar en el transcurso de este curso y la más utilizada en la electrónica analógica. Como podemos ver, aquí nosotros tenemos nuestro amplificador operacional normal. Aquí ya nosotros lo redibujamos. Notemos que aquí no va a haber corriente de entrada, de manera que en estos puntos se me queda polarizado exactamente este voltaje. Entonces lo que podemos concluir es que V más, el voltaje en más, va a ser igual al voltaje en menos, al mismo tiempo que la corriente que va a entrar va a ser igual a 0, de manera que ahí no tenemos corriente. Por consiguiente, nuestro voltaje de salida va a verse directamente reflejado en relación a esa RF. Con eso vamos a tener 2 condiciones claras que tenemos que tener esta configuración. El voltaje en más va a ser el voltaje en menos. Nosotros, teniendo el voltaje aquí, sabemos cuál va a ser el voltaje en este punto. Es decir, para este caso el voltaje en este punto va a ser 0 voltios porque lo tenemos polarizado a tierra y no hay una corriente de entrada. De manera que el voltaje aquí es el que se me va a ver reflejado en esta parte, porque pues la corriente que entra va a ser a través de RF lo que me polariza. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa: la corriente de entrada al amplificador va a ser igual a 0 y V más, el voltaje en más, va a ser igual a el voltaje en menos. Con eso vamos a analizar los siguientes circuitos. A continuación, como lo habíamos visto previamente, exactamente teníamos nosotros 2 tipos de configuraciones. Como tenemos una entrada inversora y una entrada no inversora, vamos a analizar lo que es el amplificador y el amplificador inversor y el amplificador no inversor, que son las 2 principales configuraciones que tenemos. De aquí se derivan una cantidad de usos que nosotros podemos implementar.
Para el caso de nuestro amplificador inversor, ¿qué tenemos? Como sabemos, la corriente que entra al amplificador operacional es 0, entonces la corriente va a ir en esta dirección, pasando a través de RA y de RF, retornando al operacional y a tierra. Entonces, para este caso, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a tener que iniciemos analizando en B+. En B+, como pues aquí no hay corriente, de manera que el voltaje aquí es el mismo que me polariza B+, entonces mi voltaje en el punto positivo del operacional va a ser igual a 0. Vamos a analizar ahora en B-, donde ¿qué vamos a analizar? Esta corriente. Esta corriente, pues esta misma va a ser esta misma. ¿Y qué tenemos? Que BI menos B- sobre RA va a ser igual a B- menos BO sobre RF. ¿Qué sabemos nosotros? Como B+ es igual a B-, pues B- va a ser igual a 0. Entonces tenemos que BI sobre RA va a ser igual a menos BO sobre RF. Despejando tenemos que nuestro voltaje de salida va a ser igual a menos RF sobre RA por BI, teniendo nosotros esta relación en cuanto a la ganancia del amplificador. Entonces aquí tenemos el amplificador no inversor, donde lo vamos a analizar de la siguiente forma. Pues vamos a tener, recordemos, una BI, recordemos que la corriente que entra al amplificador operacional como tal es 0. Vamos a tener una corriente, como aquí tenemos nosotros un voltaje, el B+, que se polariza en B-, vamos a analizar la corriente en este sentido. Y pues obviamente esta corriente aquí va a ser esta misma corriente que sale del operacional hacia RF. Entonces, ¿qué iniciamos? Pues B+ va a ser exactamente igual a BI. Después exactamente nosotros tenemos esa corriente, donde va a ser B0 menos B-, es decir, la diferencia de voltaje acá y entre acá sobre RF va a ser igual a la corriente acá, que va a ser B- sobre RA. ¿Qué tenemos nosotros? Pues como B+ es igual a B-, pues B- va a ser igual a BI. Entonces reemplazamos en esta fórmula BI, donde tenemos BO menos BI sobre RF va a ser igual a BI sobre RA. Donde despejando BO sobre RF tenemos que BO va a ser igual a BI factor de 1 sobre RF más 1 sobre RA. Despejando nosotros esta RF para multiplicar RF con RF se me hace 1 y esta me queda el término RF sobre RA. Entonces tenemos que BO va a ser igual a 1 más RF sobre RA por BI. Y con eso tenemos el análisis de las dos principales configuraciones que nosotros utilizaremos, que es el amplificador inversor y el amplificador no inversor. A continuación vamos a hacer un ejemplo sencillo de cada uno. A continuación nosotros vamos a utilizar un ejemplo o realizamos un ejemplo donde tenemos una R igual a un K con un voltaje de entrada igual a 1.5 voltios y una RA igual a 2K y una RF igual a 5K. Para este caso, ¿qué necesitábamos nosotros? Un BO, pedimos un BO, ¿cuánto va a ser nuestro BO? Con un amplificador inversor, de esta forma. Y necesitamos saber cuánto va a ser BO con un amplificador no inversor, que va a ser de la forma que tenemos acá. Para el caso A, ¿qué hicimos? Pues BO va a ser igual a menos 5K sobre 2K por 1.5 voltios. Menos 5K es RF, 2K RA por BI, que es 1.5 voltios, y BO me da igual a 3.25 voltios. Para el caso B tenemos que es de la forma 1 más RF sobre RA por BI. Entonces vamos a tener que es pues 1 más 5K sobre 2K por 1.5 voltios. Para este caso vamos a tener que es 5.25 voltios. Y con eso terminamos las dos configuraciones más básicas, que es el amplificador inversor y el amplificador no inversor.
inicial que tenemos nosotros va a ser el amplificador sumador o amplificador operacional sumador. ¿Qué tenemos? Tenemos la siguiente configuración, donde ya a nuestra entrada vamos a tener dos voltajes distintos que va a ser VA y VB. Para este caso lo estamos polarizando con una resistencia RA y con una resistencia RB y una retroalimentación RF. ¿Qué analizamos? Pues fácil, las corrientes van a ir en esta dirección. Entonces esta corriente de acá va a ser igual a la suma de estas dos corrientes, donde VA menos voltaje menos sobre RA va a ser igual a, va a sumar más VB menos B menos sobre RB va a ser igual a BO sobre RF. Las dos corrientes de acá van a ser igual a estas corrientes. Simplificando y despejando, ¿qué tenemos? Que BO va a ser igual a menos RF factor de BA sobre RA más BB sobre RB. Ahora, ¿cuál va a ser el análisis para nosotros si tenemos N entradas? ¿Qué analizamos nosotros para este caso? Aquí vamos a tener una N entradas de voltaje con su respectiva resistencia, de manera que estas N corrientes van a ser igual a esta corriente. Entonces VA menos B menos sobre RA más BB menos B menos sobre RB hasta BN menos B menos sobre RN va a ser igual a BO sobre RF. De esa manera nosotros tenemos que BO va a ser igual a menos RF factor de BA sobre RA, BB sobre RB menos hasta BN sobre RN. De esa manera nosotros podemos sumar una enésima cantidad de voltajes para tener una salida respectiva a nuestros voltajes de entrada. De manera que nosotros nuestro voltaje de salida para esta configuración lo podemos expresar para n casos, pues donde BO va a ser igual a menos RF por la sumatoria desde J igual a 1 hasta N del B sub J sobre R sub J. A continuación vamos a ver otras configuraciones en las cuales vamos a tener entradas tanto por positivo no inversor como por negativo inversor, a lo cual vamos a llamar nosotros configuraciones de entradas combinadas. A continuación nosotros tenemos las distintas configuraciones. Para este caso analizamos donde tenemos dos entradas, una entrada BA por el negativo y una entrada B1 por el positivo, donde respectivamente van con su resistencia RA y con su resistencia R1. A la salida o retroalimentación vamos a tener una RF. Para este caso, pues simplemente lo mismo que ya hemos analizado, BA menos B1. Para este caso B1 va a ser el mismo voltaje B menos, el voltaje que se me polariza acá, sobre RA va a ser igual a menos BO sobre RF. Para este caso, pues vamos a tener que BO va a ser igual a RF sobre RA factor de B1 menos BA. Para el caso B, ¿qué tenemos? Para el caso B tenemos nosotros, lo analizamos con las resistencias que están de negro, pues vamos a tener una entrada RA y RF y aquí obviamente vamos a tener un divisor de tensión que será el voltaje acá entre R1 y R2. Para el caso de nuestra salida va a ser de la forma 1 más
RF sobre RA, factor de R2 sobre R1 más R2 por B1. Prácticamente este es el divisor de tensión y esto es la ganancia que tenemos nosotros. Menos RF sobre RA por BA, que va a ser pues el voltaje que me está polarizando como tal de esta parte. Ahora pues, ¿qué pasa si RA es igual a RF y R1 es igual a R2? Pues para este caso BO va a ser igual a B1 menos BA. Ahora imaginémonos donde R2 y RF sean igual a R'. Como lo notamos aquí, R2 y RF son igual a R' y RA igual a R1, que la vamos a llamar R. Notemos, estas dos van a ser R. Pues nuestra salida va a ser de la forma R' sobre R, factor de B1 menos BA es acá. Factor de B1 menos BA. Y finalmente nosotros tenemos esta configuración combinada en la cual tenemos N parámetros para nuestra entrada negativa o inversora y M parámetros para nuestra entrada positiva no inversora, donde el BO nos va a dar de la forma 1 más RF sobre el paralelo de RA, RB hasta RN, factor de R1 paralelo R2 hasta, y así el paralelo consecutivo hasta RM, por B1 sobre R1 más B2 sobre R2 hasta BM sobre RM, menos RF factor de BA sobre RA, BB sobre RB hasta BN sobre RN. Esta es ya la ecuación que nos envuelve prácticamente todos los términos. Les dejo de tarea que hagan esta demostración, puesto que ya hicimos todas las demás. Y con esto nosotros tenemos las principales configuraciones para el amplificador operacional, como lo es el sumador, como lo son las entradas combinadas y finalmente una entrada enésima y emésima para una configuración combinada. A continuación vamos a ver otras configuraciones para el amplificador operacional que podemos utilizar. Para este caso tenemos el seguidor no inversor, donde vamos a tener un BI y un BO. Para este caso, ¿qué tenemos? Simplemente que BO va a ser igual a BI. A continuación aquí lo que tenemos es el convertidor de corriente a voltaje, donde para este caso vamos a tener una corriente que entra de manera que me va a pasar directamente por RF y aquí me va a polarizar pues simplemente menos I RF. Esta va a ser configuración inversora. Configuración no inversora al positivo, vamos a tener una RF entre el positivo y tierra de una corriente que entra en esta trayectoria. Me polariza ese voltaje acá, por consiguiente me lo va a reflejar en la parte negativa y pues me lo va a reflejar en BOUT, donde vamos a tener que BO va a ser igual a RF. Para utilizar nosotros el amplificador operacional a manera de que suministremos harta corriente a una carga, debemos polarizarlo de la siguiente forma. Supongamos que aquí es un voltaje negativo porque aquí debe ser positivo para que me polarice en conducción ese transistor. Simplemente lo que nosotros vamos a ver es que el voltaje de acá se va a reflejar acá menos 0.7 o aproximadamente el mismo, considerando la corriente en la carga. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos exigir tanta corriente al operacional, sino en este caso la corriente va a salir de nuestra VCC
hacia nuestra carga RL, pero dependerá la ganancia o la configuración de corriente que nosotros tengamos o el punto de conducción, pues obviamente el voltaje que tengamos en este punto, que va a ser proporcional a nuestro VI conforme a la ganancia de RF sobre RA. Y la manera en que la podemos configurar de un conversor de voltaje a corriente es de esta manera. Pues que tenemos, este VI se me polariza exactamente en este punto, de manera que la corriente va a ser el voltaje VI menos pues tierra para este caso, y vamos a tener nuestra corriente. Sobre el cálculo de esta resistencia pues estamos calculando la corriente a la cual nosotros estamos transformando este voltaje de entrada. A continuación nosotros vamos a tener algo que es muy común o que se implementa mucho, que es el amplificador de instrumentación, donde nosotros vamos a tener un diferencial de voltaje o dos voltajes que allá nos van a resultar en un voltaje bastante extenso conforme a lo que necesitemos para el diseño. Para ello, ¿qué analizamos? Vamos a analizar la corriente que pasa tanto por aquí como por aquí. Pues ¿qué pasa? Que esta corriente viene siendo esta misma corriente. Para eso sabemos que la corriente de aquí pues va a ser V2 menos V1 sobre RP. Estamos asumiendo que V2 va a ser más grande que V1. Y para este caso tenemos que VO2 menos VO1 va a ser sobre RP más 2R, pues van a ser la misma corriente que estamos describiendo ahí, donde VO2 menos VO1 pues va a ser igual a RP más 2R sobre RP, factor de V2 menos V1. Entonces pues VO ¿qué va a ser? VO va a ser, como ya lo habíamos visto, la configuración va a ser RF sobre RA, factor de VO1 menos VO2. Recordemos, VO2 es la entrada inversora, VO1 es la entrada no inversora, por eso se me intercambian para este caso los signos, donde me queda VO1 menos VO2. ¿Qué pasa si hacemos RF igual a RA? Pues VO va a ser igual a VO1 menos VO2. Entonces vamos a tener una ecuación de la forma VO igual a K, V1 menos V2. Nuevamente esto era proporcional, me cambió el signo, pues me van a intercambiar estos dos, donde K ¿qué va a ser? 1 más 2 R sobre RP, que esto pues es esto exactamente, es lo mismo, simplemente simplificándolo. Y tenemos una constante que prácticamente respecto a esta RP, respecto a nuestras R, y si queremos una condición adicional de RF sobre RA, pues vamos a tener una gran ganancia del diferencial de voltaje de estos dos. Este amplificador se utiliza mucho para amplificar señales muy pequeñas, en el orden de los milivoltios, en el orden de los microvoltios, que queremos amplificar hasta el orden de los voltios. Y con esto pues hemos terminado las distintas configuraciones y polarizaciones que utilizamos nosotros para el amplificador operacional.